para obtener indicadores de ciencia y tecnología se deberían tomar en cuenta las expectativas de la sociedad respecto justamente a la ciencia y la tecnología. Estas expectativas no me queda claro si es ver qué es lo que ellos esperan que el país haga. Por ejemplo, si estamos hablando de un instrumento elaborado a nivel país, entonces, bueno, ¿qué es lo que espera la sociedad que haga el país respecto a la ciencia y tecnología? O cuáles son, cómo se explican cuáles son esas expectativas, cómo se tomarían en cuenta en estos instrumentos. La pregunta es no sé la respuesta a esa pregunta. Quiero decir, a ver, en realidad esto no se define de antemano. Lo que yo intentaba decir es que en el proceso de construcción de los instrumentos de análisis, una de las cuestiones que debe tenerse en cuenta es que estos indicadores deberían de alguna manera intentar analizar qué tipo de expectativas sociales hay respecto a la ciencia. Entonces, ¿cómo se aborda eso? Bueno, eso dependerá en gran medida de cuáles son aquellas preguntas que animen a la encuesta. Por ejemplo, una pregunta puede ser importante para los organismos de política pública saber si la sociedad la sociedad en Costa Rica considera que la ciencia y la tecnología tiene algo para ofrecer en la solución de problemas sociales concretos, por ejemplo, de problemas de energía, de problemas de medio ambiente, de problemas de salud. Es decir, la sociedad está esperando que los investigadores, los tecnólogos costarricenses hagan un aporte en esa dirección. Eso sería tener en cuenta las expectativas sociales en un doble sentido. Primero, hacerse una pregunta que quiere incorporar esa dimensión en la encuesta, y segundo, darle la oportunidad a la ciudadanía de pronunciarse respecto a esta cuestión. Entonces, yo quería decir algo más bien en esta dirección cuando planteaba lo de las expectativas sociales. Pero entonces es más bien desde el punto de vista de quien hace la encuesta, o sea, de saber que la pregunta mía era, al hablar de una expectativa, yo pensaría en ponerme en los zapatos del público a quien estoy dirigiendo la encuesta. Más bien sería en función de lo que queremos saber nosotros como... Una encuesta está orientada políticamente. La encuesta es un instrumento de política. Por lo tanto, la primera expectativa condice con la expectativa de las instituciones que promueven la encuesta. Ahora, eso no quiere decir que esas instituciones no deban hacer ejercicio de ponerse en el lugar de intentar justamente analizar qué tipo de expectativas sociales hay, sobre todo si es la primera vez que se va a hacer un estudio. Es decir, un estudio de estas características claramente tendrá el carácter de un estudio exploratorio. Por ejemplo, se podría decir, a ver, ¿cuáles son las prioridades, si es que existieran, cuáles son las prioridades o las áreas prioritarias de desarrollo del país? ¿Existe algo como esto? Ahora, esas áreas prioritarias definidas en alguno de los estamentos de gobierno o definidas en las políticas públicas, ¿se condice con lo que la sociedad considera o concibe como áreas prioritarias de gobierno? Entonces ahí sería trasladar en una doble dirección lo que vos estás planteando. No es solo desde quien está haciendo la pregunta, sino también intentando ver si del lado de la demanda o del lado de la ciudadanía eso coincide con las expectativas de lo que están planteando los gobiernos. Sí, la publicación de Cultura Científica en Iberoamérica es del 2009. Sí. En estos años, ahora, en los países participantes, con las conclusiones que se dieron y todo el trabajo, tenemos como algunos ejemplos de cómo han incidido esos resultados en políticas públicas en esos países o en esfuerzos de socializar la ciencia. Eso es más errático, es más difícil de medir. Sí hay algunos países que han hecho claros esfuerzos en relación a los resultados de sus encuestas nacionales. Por ejemplo, el caso de Brasil creo que es un caso bastante importante. Y de hecho, la encuesta de Brasil entre el 2006 y el 2010 se ve un movimiento, por ejemplo, en la utilización de algunas pautas, por ejemplo, de consumo cultural, como tiene que ver con el acceso a museos o a muestras de ciencia y tecnología, semanas de ciencia, un montón de actividades que en parte así se ha debido, creo que, a una combinación de factores.
Uno de ellos más de carácter macroestructural, que tiene que ver con el corrimiento de las clases sociales y el acceso, digamos, a la incorporación de una cantidad, de una masa crítica de ciudadanos muy importante hacia beneficios de la cultura que antes no accedía a partir de los mandatos del gobierno de Lula. Eso está claro, ese movimiento social ascendente en Brasil, pero por otro lado eso también coincidió con una política pública sostenida en materia de popularización de la ciencia, en el caso de Brasil, y eso se ve en la encuesta. Y se ve ese esfuerzo sostenido de popularización, se ve en la encuesta. En el caso de Argentina también se ha visto entre la encuesta del 2003, por ejemplo, y la encuesta del 2006, se ha visto claramente cómo cambió, por ejemplo, la percepción respecto al rol del Estado en el financiamiento de la ciencia. En el año 2003, posterior a la salida de la grave crisis del 2001, aparecía un Estado mucho más en retirada, y la población, cuando pensaba en quién financiaba la ciencia, quién financia la investigación científica en el país, claramente se decantaba por las empresas privadas y por las organizaciones extranjeras. Claramente no se condecía eso con los indicadores objetivos. En el 2006, a partir de un proceso de recuperación creciente del papel de intervención del Estado en las políticas públicas y acciones, digamos, en otros niveles, incluso con algunos programas de repatriación, etc., esa ecuación se invierte, digamos, y aparece el Estado. Y yo creo que si la encuesta que se va a hacer este año en la Argentina de percepción va todavía a cambiar mucho más eso, porque en los últimos 3 años hubo una fuerte política de comunicación, pero también de visibilización de la actividad de los científicos, al punto de que aparece muy fuerte en los discursos presidenciales, la recuperación del papel de los científicos para el crecimiento económico y social. Entonces, eso desde luego que tiene incidencia en la opinión política, ¿no? En la opinión pública. No se olviden que las encuestas, por otra parte, esto también hay que decirlo, las encuestas en muchos casos registran valores o registran aspectos de la relación entre ciencia y ciudadanía y ciencia y cultura más profundos. Por ejemplo, cuando se habla de confianza en la institución científica, eso se mantiene relativamente estable, esa idea de una confianza en el papel benefactor de la ciencia, más allá de la introducción de la dimensión de riesgo y todo, se mantiene estable. Pero en otros casos son, como todo estudio de opinión pública, y las actitudes en general son más bien volátiles, es decir, que pueden estar muy influenciadas por cómo vayan cambiando los contextos. Entonces tampoco en algunos casos se puede exacerbar los resultados que ya tienen algunos años, digamos, ¿no? Y por eso otro valor importante, y para poder dar un correcto seguimiento a las políticas públicas, es poder generar indicadores que se releven con periodicidad, ¿no? Una cierta periodicidad. Una pregunta. Con respecto a lo que usted menciona, especialmente en el área afuera de las ciencias sociales, especialmente la ciencia política, me interesa para un factor de política pública. En la encuesta como un instrumento, sí se presenta como un insumo para la creación de políticas públicas, pero sin embargo, como según lo menciona, es muy volátil. Y además a mí me gustaría ver qué tanto se plantea o se realiza en este tipo de trabajo, de investigaciones, con la participación de actores privados dentro del proceso de elaboración de políticas públicas, que si bien es cierto que en mucha de nuestra región son muchos actores privados que realizan investigaciones y también que es un proceso de tomar en consideración de encuesta de la población que fue entrevistada, quiénes o qué consideraron que hacía ciencia y por qué. Por ejemplo, le da una idea, aquí en Costa Rica me parece que es la respuesta más natural, la respuesta de quiénes estudian, quiénes investigan ciencia en el país, la respuesta serían las universidades estatales, pero son centros históricamente que se han dedicado a estudiar o a investigar sobre ciencia. Pero no sé si en los demás países se hizo ese análisis. ¿Quién está llevando esa investigación? Sí, a ver, varias cosas. Primero, Mario dice que es volátil, no es tan volátil tampoco. Hay tendencias que además se van fortaleciendo cuando uno va generando una serie, digamos, esto es más formal. Esto es lo mismo que mostraba antes de la matrícula, digamos. Uno va teniendo una serie de datos que van siendo convergentes. Fíjate que yo los datos de información que di son convergentes en casi todos los estudios que hay. Eso da una tendencia y da una base también como para poder decir, bueno, es razonable lo que estamos diciendo. Y siempre es razonable probabilísticamente. Insisto, ¿no? No es que el 60 dice tal cosa.
digamos, lo correcto sería decir, es razonable suponer que existe una probabilidad que el 60% de la población se mueva en estos márgenes, que pueden ser 63 o 57 en función, quiero decir, eso por un lado. Ahora, por otra parte, el tema de la investigación, sí, hay preguntas en las encuestas que justamente se le pregunta a las personas, a la ciudadanía, quiénes creen que hacen investigación científica en los países, digamos, en nuestros países, y hay una serie de actores ahí, esa pregunta se hace. Pero en general lo que ocurre es que en nuestros países la investigación se hace en las universidades. Esto es así. En América Latina la investigación se hace fundamentalmente en las universidades. Eso es lo que explica también, en gran medida, que la mayor parte del esfuerzo de financiamiento sea público en las universidades y pública. Esto es así. Y en ese sentido, la percepción de cómo es, ahí sí se condice bastante con cómo es. En los países que se han hecho encuestas preguntando esta cuestión, ¿dónde se hace investigación?, es bastante coincidente. El locus de la investigación es la universidad en América Latina, mucho más que el sector privado, que las empresas. En Europa estas preguntas no están tan realizadas. En aquellos casos, en alguna encuesta que se hizo, está más repartido, porque efectivamente en países europeos desarrollados la tendencia es diferente. Hay muchos más investigadores asociados a jornada de tiempo completo en las empresas o en igualdad de proporciones que en el sistema universitario. En ese sentido, por eso la opinión, se hace la pregunta y la opinión es bastante convergente. Respecto a la introducción de los actores del sistema privado en la elaboración de las políticas públicas, en el caso de percepción y comunicación, no sé, no conozco, no sabría qué decir. No, que aquí como estamos transmitiendo la conferencia a través de nuestro sitio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, entonces las personas que nos estaban siguiendo también me hicieron algunas preguntas, entonces se las voy a leer. La primera es, bueno, usted mencionó que se estableció que hay una correlación entre el nivel de educación y percepción de la ciencia, aunque no es causal. Pero ¿cómo se podría hacer para que esta relación vaya en sentido inverso? Es decir, que el acercamiento a la ciencia y la tecnología nos ayuda a aumentar los niveles de educación. Él lo hace dirigido para Costa Rica, pero también hacia América Latina. A ver, yo creo que habría que precisar la pregunta. Yo no dije que había una correlación entre la percepción y la educación. Lo que dije es que en los datos que mostré había una correlación entre el consumo informativo, los hábitos informativos y la educación. Porque hablar de la percepción en general tendríamos que particularizar qué cosa. De hecho, lo que mencioné fue que precisamente a veces todo lo contrario. Una percepción más clara de los riesgos de la ciencia no necesariamente está correlacionada con un digamos, con un mayor nivel educativo, sino que atraviesa a muchos estratos de población. Por lo tanto, me parece que habría que precisar mejor el término. Yo lo que hablaba es que hay una correlación que muestran las encuestas claramente entre el hábito informativo y el nivel educativo. E insisto, es una correlación que no implica causalidad por una parte y una correlación que por otro lado no es totalmente perfecta, porque en estratos educativos medios hay una amplia gama de público muy interesado en los temas de comunicación y divulgación científica. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, la verdad es que no sé, no sé cómo hacer, digamos, el camino inverso de, si no me equivoco, ¿cómo era el planteo? Que en lugar de que la educación nos acerque a la ciencia y la tecnología, que sea la ciencia y tecnología los que puedan ayudar a aumentar los niveles de educación. Bueno, digamos, si es eso lo que yo mencionaba, un poco, una parte que no estaba grabada en realidad, es que en realidad creo que las instituciones científicas y tecnológicas en América Latina tienen el desafío de acercarse al ámbito educativo para ofrecer justamente ayudas, por ejemplo, que se pueden traducir en acciones que tienen que ver con programas de capacitación para profesores de nivel de educación media, programas de actualización y de capacitación, visitas a instituciones científicas, visitas a conocer cómo se hace ciencia, digamos, realmente, digamos, qué tipo de salidas laborales permiten las carreras científicas, digamos. Esto forma parte de un conjunto de estrategias que creo que las instituciones científicas y tecnológicas deberían plantearse para trabajar en conjunto con las instituciones
instituciones educativas, ¿no? Hay buenas experiencias de proyectos de investigación que juntan a científicos con profesores de escuelas para hacer desarrollos concretos locales que van desde hornos para cocinar ladrillos hasta mermeladas, productos químicos, productos sintéticos, desarrollo de semáforos inteligentes para luego incorporar en los municipios. Es decir, hay un montón de cuestiones que podrían ayudar a que los alumnos vean la ciencia en acción, por una parte, y a mejorar también la capacidad de los propios profesores de transmitir ciencia. El problema es que muchas veces la ciencia se transmite en las escuelas de una manera completamente descontextualizada de los intereses de los jóvenes y de las problemáticas que dieron origen justamente a las investigaciones de la ciencia. Si nosotros reducimos la ciencia a las ecuaciones, las fórmulas y a lo que hay que memorizar, bueno, qué sé yo, es como intentar enseñar fútbol y enamorarse del fútbol únicamente desde la PlayStation. Probablemente sea más interesante empezar yendo a jugar a la calle, golpearse un poco y ver que uno se puede fracturar y después puede volver a jugar. Continúo con otra pregunta tal vez. Sí, muchas más. Yo estoy un poco... yo necesito resolver cosas. Tal vez la última, como una opinión suya, ¿cómo se podría implementar valores de la enseñanza de la ciencia de tal manera que vayan de la mano con los principios de la sociedad? ¿Valores? ¿Perdón? ¿Cómo se podrían implementar valores en la enseñanza de la ciencia? Y tal vez me imagino que un poco relacionado con la pregunta anterior, de tal manera que estos conocimientos vayan de la mano con los principios de la sociedad. Es muy general. Los principios, digamos, hablar de los principios de la sociedad, yo no creo que exista algo tal como los principios de la sociedad. Habrá sociedad que tiene determinado tipo de principios. Primero hay que preguntarse cuáles son los principios que informan esa sociedad o las expectativas de la sociedad, y luego uno podría decir, bueno, a ver, ¿en qué medida la introducción de valores en la enseñanza se correlaciona con estos principios? De todos modos, yo no soy un experto ni en valores, ni en principios, ni en educación en valores. Lo que yo recomendaría a la persona que hizo la pregunta, en todo caso, hay una línea de trabajo fuerte en la OEI, por ejemplo, y en muchas instituciones de Iberoamérica que analizan la educación en valores. Pero yo creo que hay que tener en cuenta, y esto sí, ya lo digo a título personal, hay que tener en cuenta, uno respecto a los valores puede asumir dos posturas. Puede pensar que los valores son entidades, son como sustancias, esencias, es decir, existe el amor, existe la pasión, existe la libertad, y ese es el valor preexistente a los individuos, resistente a la carga valorativa, y por lo tanto está ahí. Uno puede usarlo o no usarlo, puede existir o no existir en determinada situación. La otra postura respecto a los valores, y que es con la que yo, digamos, me sentiría más identificado, es que los valores no es que son, sino que hay una propiedad de valor que es relacional y que es variable en virtud de la asignación que los actores coloquen. Es decir, uno puede evaluar la idea del amor de una forma completamente diferente, de la misma manera que puede evaluar la idea de la libertad de una manera completamente distinta, lo que introduce también la posibilidad de generar relaciones entre los valores y analizar no cuando un valor está o no está, sino en qué grado o en qué medida está presente y en qué dirección. Me parece que en la educación de ciencias probablemente exista la pregunta respecto a qué tipo de valores son los que deben ponerse relacionalmente en juego para, por ejemplo, fomentar actitudes científicas en los estudiantes. Y probablemente uno de los valores, que es uno de los valores emblema de la ciencia, tiene que ver con la cuestión de la verosimilitud, con la cuestión de la exactitud, digamos, por no hablar de la verdad, es una categoría más complicada. Pero me parece que cuestiones que la ciencia comparte con valores tradicionales, como valores del respeto de la vida humana, de la diversidad, etcétera, biológica y cultural, también deberían ir acompañados de otros valores en la educación que son propiamente valores de la ciencia. Por ejemplo, el valor del juicio intersubjetivo, el juicio de los pares, es un valor muy importante en la ciencia, que se expresa de distinta manera, pero es un valor que enarbola la comunidad científica. Y creo que estos valores podrían ser valores introducidos en la educación de la ciencia.
Y lo digo de todos modos muy a título personal y no como un experto en esta temática, que no lo soy ni mucho menos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a don Carmelo y a los señores miembros de la red que nos acompañaron hasta el final de la conferencia, y a don Luis Diego, el secretario ejecutivo, que nos acompañó toda la mañana por dicha. Está interesante. A continuar con actividades como esa, que siempre sé que esto es un espacio que puede ser aprovechado por el resto, no solo para ese tema, sino otros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.